Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. Las advertencias del presidente Luis Abinader sobre los efectos de la guerra en Irán desataron un nuevo choque político, con legisladores de oposición que cuestionan la falta de un plan de austeridad, mientras los del oficialismo defienden subsidios para proteger a la población. Esmirna Mateo nos presenta diferentes reacciones. Pese a que reconocen el impacto negativo en el país de la guerra en Irán, legisladores de distintos partidos de la oposición critican el discurso del presidente Luis Abinader ante la nación, alegando que solo se pidió sacrificio a la población sin dar a conocer ningún plan de austeridad para sus funcionarios. Yo quisiera ver y que el presidente explicara cuáles son los sacrificios que el gobierno va a estar haciendo, si van a sacrificar el gasto en publicidad, si van a sacrificar el gasto en obras que no son necesarias, en inauguraciones extrapalarias, para cualquier pequeña obra que terminan. Entonces eso es lo que yo quisiera ver, cómo es que el gobierno va a eficientizar el gasto, cuáles son los gastos que va a dejar de emitir para realmente poder llevar alivio a la sociedad dominicana que tanto lo necesita en estos momentos. Asimismo, cuestionaron la coherencia del gobierno respecto a la guerra, recordando que después de declarar que estaban preparados, realizan 2 aumentos en el precio de los combustibles. Esto es que ya el precio de la gasolina en República Dominicana estaba demasiado caro y este gobierno no ha gestionado la crisis de manera adecuada, porque la guerra no empezó ayer, la guerra empezó hace un poco de tiempo, no se ha reunido con su equipo económico para verificar los planes de contingencia, pero ayer básicamente lo que hizo fue reconocer en público lo que todos sabíamos. Y este gobierno perdió la confianza cuando traicionó al pueblo dominicano, cuando estafó con más de 100.000 millones de pesos de SENASA, cuando tira por la borda más de 10.000 millones de pesos en publicidad, inclusive en instituciones que no deben pagar publicidad. Qué bien caería esa reserva para esta situación que se presenta. Desde el oficialismo acusaron a la oposición de querer sacar beneficio político al tema y resaltaron la importancia de los subsidios focalizados para proteger el bolsillo de la ciudadanía. Lo que pasa con la oposición que quiere pescar en revuelto y quiere politizar un problema que es a nivel nacional y a nivel mundial. En Estados Unidos acaba de subir el combustible un 43.6%, un 44% el combustible en Estados Unidos, y Estados Unidos es productor y es distribuidor de gas licuado, es distribuidor de gasolina y produce una cantidad y tiene almacenado mucha cantidad de combustibles. Entonces nosotros creemos que lo que está haciendo el presidente de verdad es acorde con lo que manda hasta ahora la situación mundial y la... Además, el jefe de Estado recomendó a las empresas implementar el teletrabajo y a la ciudadanía a moderar el consumo de combustibles como forma de mitigar los efectos de la guerra. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Sobre el tema, el Partido de la Liberación Dominicana consideró insuficiente las medidas anunciadas por el gobierno para contrarrestar los efectos en el país de la crisis económica producida por la guerra en Medio Oriente. Nuestra compañera Eva Santana nos completa la información. Según el PLD, antes de anunciar medidas que impacten de manera negativa a los hogares dominicanos, el presidente Luis Abinader debió anunciar cuáles serán los sacrificios que asumirá el gobierno más allá de los subsidios. Yo creo que es algo que realmente debe partir del propio gobierno primero, mostrando su voluntad. ¿Cuáles son los sacrificios que ellos van a hacer para que entonces otros sectores podamos repensar en los sacrificios que también podemos hacer? Además de criticar la falta de austeridad en el Estado, el Partido Morado cuestionó la estrategia que aplicará el gobierno en tema petrolero, considerando insuficientes los subsidios que se destinarán en combustible. Lo que estamos insistiendo es que eso no basta, que hemos llegado a un punto tal ya que hay que plantearse realmente una transformación estructural del sistema de transporte en la República Dominicana para reducir drásticamente el consumo de petróleo y derivados de petróleo en el país. Déjenme decirles lo siguiente, eso se logró en el sector eléctrico, que bueno ustedes lo tengan claro.
O sea, en el sector eléctrico, por la política que desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno y que obviamente esta gente lo han seguido, se ha reducido de manera drástica el consumo de petróleo en la generación de electricidad. Asimismo, aseguraron que los subsidios de los fertilizantes no subsanarán el abandono que presenta el campo desde el año 2020. Esos 1.000 millones son insuficientes, porque sabemos nosotros que los fertilizantes ya se usan mucho. Pero aparte de ser insuficiente, el método que usó el gobierno en los tiempos pasados, hace 2 años y medio, fue también muy mal. Por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Y ese es el método que sé que lo están haciendo ahora. Lo primero que ellos concentran a determinadas provincias donde tienen incidencia ellos mismos. De igual forma, exigieron a las autoridades hacer recortes importantes en gasto corriente y en publicidad estatal, fondos que podrían ser destinados para combatir los efectos económicos de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Eva Santana, Noticias Su Mundo. De su lado, el expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que la población dominicana no resiste más presión sobre su bolsillo al reaccionar al discurso del primer mandatario Luis Abinader sobre el impacto del alza internacional del petróleo. Fernández sostuvo que la nación no necesita advertencias, sino soluciones concretas que contribuyan a aliviar la carga económica de los ciudadanos. En ese sentido, instó al gobierno a implementar medidas más efectivas frente al encarecimiento del petróleo y sus repercusiones, señalando que la prioridad debe ser proteger el poder adquisitivo de la población ante la actual coyuntura internacional. A propósito del tema, en medio del impacto local por la subida de los combustibles, transportistas de carga y pasajeros adoptaron posiciones distintas, pero con un mismo objetivo: evitar mayores aumentos a la población. Esmirna Mateo tiene todos los detalles. El presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos, anunció que el gremio mantendrá un compás de espera sin aplicar alzas en las tarifas de transporte de carga, pese al incremento en los combustibles, asumiendo temporalmente el impacto económico. Nosotros estamos asumiendo toda la carga negativa, la estamos asumiendo nosotros como federación durante ese tiempo, durante ese compás de espera, en procura y pidiéndole al Todopoderoso que se puedan corregir y que se pueda salir de esos conflictos lo más rápido posible. De los Santos explicó que el sector está cargando con los costos para evitar presiones en los precios de los productos, aunque advirtió que las decisiones futuras dependerán del comportamiento del conflicto y sus efectos en los mercados internacionales. Para que el detallista o el mayorista que aumente su precio no use como argumento de que le aumentó el precio de la carga, de que nosotros estamos dando este compás de espera hasta ver si podemos salir de la mejor forma del conflicto, entonces ahí nosotros tomaremos nuestra decisión. En contraste, el presidente de CONATRA, Antonio Marte, pidió al gobierno congelar los precios de los combustibles para evitar un aumento en los pasajes, al advertir que cualquier alza impactará directamente a los usuarios, especialmente a los de menos ingresos. Como el gobierno ya congeló el precio del gas, que congele el precio del gasol regular y de GLP. Digo, de gas natural, porque ya el de GLP lo congeló. Entonces eso es lo que el gobierno tiene que hacer para nosotros no traspasarle aumento a la población. Nosotros no queremos pasarle que la población sufra, no queremos, estamos evaluando eso. Y estamos dando larga. Además, el discurso del señor presidente estuvo muy bien, porque se refiere que no debe afectarse al transporte. Entonces estamos esperando que el gobierno va a hacer con los fondos destinados para el subsidio que el gobierno tiene que hacer. Las posiciones del sector transporte se producen en un contexto de aumento en los combustibles en la República Dominicana, asociados a la voluntad del mercado del petróleo internacional por la guerra en Medio Oriente, lo que mantiene en alerta a los actores económicos
ante posible efecto en el costo de vida. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El presidente de la Asociación de Transportistas Dominicanos, Javier Checo, manifestó su preocupación por el aumento en los precios de los combustibles, atribuyendo a la crisis internacional provocada por el cierre del Estrecho de Hormuz en medio de conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha tensionado el mercado petrolero. Escuchemos. Veamos un gobierno que no le explica al pueblo la situación. Entendemos lo que está pasando, pero también nosotros entendemos que el gobierno debe tomar otra alternativa y no ir de una vez al aumento de los combustibles. Nosotros entendemos que hay otra alternativa que el gobierno debe de aplicar y debe de reducir cosas innecesarias para entonces paliar esta situación. Un aumento 2 semanas. Sabemos que nada más no es el sector de transporte que va a aumentar la canasta familiar, porque ahí viene el aumento de los fletes. Nosotros como transportistas no queremos que haya un aumento en el pasaje. De vuelta con más noticias, lamentablemente un raso de la Policía Nacional, un hombre y 2 mujeres perdieron la vida en hechos sangrientos producidos en el país, incrementando así la ola de violencia y luto en la nación. Eva Santana nos tiene los detalles. El primer caso se registró en Cinema Centro luego de que un agente de seguridad privado intentara violentar a una compañera de trabajo quien era su pareja, hecho que derivó en la muerte del raso Daniel Andújar Pérez, quien será velado en su comunidad Villa Fundación en San Cristóbal. El mismo no portaba arma de fuego que le permitiera protegerse, medida que fue justificada por la Policía Nacional. Recuérdense que este es un nuevo modelo de patrullaje policial. Ellos están provistos de un sinnúmero de herramientas y están en un área donde no representa peligro, que es ahí en Plaza Guivia, que estaban dando protección a un torneo de voleibol que se celebraba allí. Y en esa circunstancia dan la alerta y ellos cruzan al lugar donde se estaba registrando esta situación. Inmediatamente ellos dan una llamada a agentes policiales que acuden allí. Y lo hacen porque recuérdense que esos agentes están recientemente graduados, están trabajando y lleva un proceso ya dotarlo de armas letales. Este mismo fin de semana también falleció una mujer a manos de su pareja en el sector Los Guaricanos. El hombre es de nacionalidad estadounidense, razón por la cual ya las autoridades colocaron una orden de impedimento de salida en la Interpol. Un ciudadano estadounidense hasta el momento ultimó por herida de bala a su expareja en circunstancias y motivos que se encuentran bajo investigación. Se ha emitido una alerta y se tomaron los controles migratorios también. Vamos a esperar. En el día de ayer le hicimos un llamado para que se entregue y reiteramos ese llamado en el día de hoy. Adicional a estas lamentables tragedias, la mañana de este lunes, un hombre incendió su apartamento ubicado en Maquitedia, provocando la muerte de su esposa, identificada como Alenis Pineda, de 42 años de edad. En horas de la mañana de hoy, alrededor de las 10, se produjo un incendio en el apartamento 2A, ubicado en un residencial de ahí de la San Vicente de Paúl, correspondiente al sector de Maquiteria, Santo Domingo Este. Allí resultó fallecida la señora Alenis Pineda, de 42 años de edad. Y producto de las investigaciones y seguimiento fue apresado su esposo, de nombre Yelín Manolín Félix Vargas, de 47 años de edad. Hasta el momento, recuerden ustedes, de manera preliminar, el señor incendió este apartamento, quitándole la vida a su señora esposa y madre de 2 hijas, una de 11 años y otra de 20 años. Por el momento, ya Yelín Manolín Félix Vargas, responsable de este último suceso en Santo Domingo Este, se encuentra en manos de la Policía Nacional en espera de ser puesto a disposición de la justicia. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otra información, el diputado Carlos de Pérez advirtió que en República Dominicana se registran muertes de mujeres por conflicto de pensión alimenticia y llamó a reforzar el sistema actual. Veamos la historia.
El diputado por la Romana de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, advirtió que en la República Dominicana se registran casos en los que mujeres pierden la vida en medio de conflictos relacionados con la pensión alimenticia, a tiempo que insistió en la necesidad de transformar el sistema actual. Tampoco es lógico que muchas de nuestras mujeres mueran a mano de su expareja durante el proceso de pensión alimenticia. Lo decente es que el Estado se asuma su deber de protección a la persona menor de edad, a la persona vulnerable, y sea el que encamine el proceso poniéndolo al servicio de las familias. Usted agregó algo ahí que queremos rescatar. Usted dice que en el proceso de exigencia de manutención hay feminicidio también. Sí, mucho. Mis observaciones empíricas conducen a que muchas de las mujeres que mueren a mano de su expareja mueren en reclamación de pensión alimenticia o cuando han ejecutado la sanción que tiene la ley vigente. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, el congresista reveló que en el país se registran alrededor de 18.000 demandas anuales por manutención, equivalentes a 1.525 mensuales, lo que a su juicio evidencia la magnitud del problema. No es un proyecto improvisado, tengo 16 años estudiando el tema. En el año 2017 lo presenté en un foro legislativo cuando yo no aspiraba a ser diputado. O sea, no es un tema que nace del interés de tener algún nivel de notoriedad, sino que nace de un compromiso como ciudadano con lo que he percibido como abogado en ejercicio de estos últimos 27 años ligado al sistema de justicia, pero últimos 16 dedicado a estudiar este tema y conocer lo que funciona en otros países. Dentro de las principales medidas planteadas, de Pérez propone que la pensión alimenticia sea obligatoriamente bancarizada a través de banco de reservas, mediante un sistema interconectado que notifique automáticamente los incumplimientos. Además, la pensión alimenticia sea bancarizada, de modo que haya que depositarla en el banco de reservas, que tendrá que abrir una cuenta exclusivamente a esos efectos. Y que en un sistema interconectado, interoperativo, sea el sistema que notifique a las autoridades que Carlos no depositó en la fecha que corresponde que deposite. En otro orden, el congresista se refirió al debate de las candidaturas independientes, advirtiendo que algunos aspirantes buscan participar en elecciones sin someterse a controles políticos ni regulatorios. Quieren ser partido, ellos quieren ir independientes, quieren ir sin control político. No, eso no es verdad. La diferencia. Maestro, eso no es verdad. ¿Que no quieren ser partido? No, que sí correr sin control, no. No, dije sin control político. Es claro, diferente. por eso no quiere ser un partido. Político, es diferente. Finalmente, de Pérez cuestionó el reciente discurso del presidente Luis Abinader, al considerar que las medidas económicas anunciadas favorecen principalmente a sectores empresariales cercanos al gobierno, cuestionando el impacto real del subsidio en la población. Sabrina Lorenzo, Noticias, Su Mundo. Más temprano, personal de enfermería se apostó frente al Palacio Nacional para advertirle al gobierno que no descansará hasta que sus reivindicaciones sean cumplidas, así como le respondieron al director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, quien aseguró que dichas manifestaciones son injustificadas. Eva Santana nos presenta el reporte. Según la coordinadora de los gremios de enfermería, los acuerdos no han podido ser firmados en el Servicio Nacional de Salud porque aún desde el Palacio Nacional no han sido emitidos los acuerdos mediante decreto. Permítame decirle que el director del Servicio Nacional de Salud llamó a las enfermeras que fueran a firmar, vayan a jubilación y pensión. Las enfermeras que están ahí en un decreto, primero el director de jubilación y pensión lo primero que pide es el acuerdo firmado por el presidente y nosotros no lo tenemos firmado. Segundo, muchas de estas pensiones que están ahí son de 13, de 15, de 18, de 20, de 24 y de 25 mil pesos. Y no es justo que ningún gremio le diga a ninguna enfermera que vaya a firmar esa pensión en esa condición. El presidente tiene que sentarse y firmar los acuerdos para que el director de jubilación y pensión le dé salida a los decretos que están ahí. Pero, señores, pero con su 100% y sus incentivos.
Según explicaron, aún no saben en qué etapa del proceso se encuentran las reivindicaciones, ya que la última vez presuntamente estaban siendo evaluadas por la vicepresidenta de la República. Pero de hace ya un mes y tanto, entregamos aquí en la vicepresidenta, en el otro piquete que hicimos, ella dijo que se lo iban a entregar al presidente y no le han hecho caso. Si se lo entregó, no lo sabemos. Si lo archivó, tampoco lo sabemos. Ahora lo que nosotros necesitamos es que si está archivado, que lo desarchiven. Si no se lo entregó, que se lo entregue, para nosotros seguir luchando. Ante el silencio de las autoridades, advirtieron que esta no será la última manifestación que realizarán, ya que esta será la primera que formará parte del plan de lucha puesto en marcha durante el año 2026. El plan de lucha desde hoy inicia con este piquete. Más adelante nosotros estaremos informándoles a nuestros afiliados y a la prensa y, ¿por qué no?, al presidente de la República, qué vamos a hacer de aquí en adelante. Dicha protesta pacífica fue realizada frente al Palacio Nacional, desde donde esperan captar la atención de las autoridades. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y lamentablemente un hombre fue encontrado muerto en la acera del Jardín Botánico Nacional, específicamente en la Avenida República de Argentina, próximo a la Avenida de los Próceres, en un hecho que es investigado por las autoridades. Hasta el momento no se ha logrado establecer la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió el deceso. Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quienes acordonaron la zona mientras se realizan las indagatorias correspondientes. Por otro lado, las autoridades han ofrecido mayores detalles del caso, que permanece en proceso de investigación. Y residentes del sector Villa Faro en San Pedro de Macorís denuncian el deterioro progresivo de sus calles, las cuales aseguran se encuentran intransitables, especialmente en tiempos de lluvia, situación que agrava con los constantes apagones que afectan a la comunidad. Esmirna Mateo nos cuenta más. Los moradores explicaron que cada vez que llueve las vías del sector se convierten en un obstáculo tanto para los peatones como para los conductores, dificultando el acceso a sus hogares y limitando sus actividades diarias. Tenemos una problemática con esta situación, como ustedes pueden ver, son 2 gotas de agua las que han caído. Y esto por aquí se pone que esta calle se inundan todas. El agua, tenemos la laguna, el canal ahí. Y el agua no tiene lamentablemente para dónde correr. Mire, desde que va a llover, estamos asustados casi encuevados, como ratón en cueva o cangrejo. Porque inmediatamente uno tiene que meterse en la casa, porque hay veces que hasta el agua, cuando pasan los vehículos, sube tan alto esto aquí, que el agua cruza para dentro de la casa. Entonces ya nosotros hemos hablado con algunas autoridades aquí y muchas veces prometen. Aseguran que el mal estado de las calles no es un problema reciente, sino una situación que lleva años sin recibir atención por parte de las autoridades competentes. Si viene una persona a buscarme, pues yo lo saco y salgo, pero es nadando casi en el agua, ya usted puede ver. Desde que eso fue una llovinita que comenzó a caer por la madrugada. Y gracias a Dios se ha aguantado, si no, usted no hubiera podido estar aquí, porque esto se llena hasta ahí. Entonces, para yo sacar, yo me caigo ahí. Ahí yo me caigo saliendo dentro de la casa. A esta problemática se le suman los apagones constantes que, según indican, no dan tregua y afectan directamente la seguridad del sector, además de provocar pérdidas económicas a los pequeños comerciantes cuyos productos se deterioran por la falta de energía eléctrica. De luz, no, pero tú sabes que el problema de la luz es un cáncer. Es un cáncer. Eso no lo resuelve nadie. Aquí todos los presidentes que han pasado, todo el mundo vamos a resolver. Ahora mismo no hay luz. Yo ando vendiendo, eso me afecta a mí, pues yo trabajo con los colmados. Entonces, de verdad que se está portando muy mal. Deberían de tomar mucha cartela en el asunto, porque hay cosas que se le dañan a uno. Y de verdad que eso ahora mismo nos está afectando bastante. No, sube. Incluso yo he escuchado personas que en vez de que pagan una mensualidad y de repente, así de la nada, cuando llegan tienen hasta el doble. Entonces eso está afectando bastante. No debería de ser así.
Los comunitarios hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y al gobierno central para que intervenga la zona, realicen el asfaltado de las calles y garantice un servicio eléctrico más estable. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Siguiendo con las informaciones, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó la implementación de medidas especiales de regulación del tránsito de vehículos de carga a nivel nacional con motivo del asueto de Semana Santa 2026, con el objetivo de preservar la seguridad vial y reducir riesgos en las carreteras del país. La disposición establece la prohibición de circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluyendo aquellos con permisos en la zona de acceso restringido, desde el jueves 2 de abril a las 6 de la mañana y hasta el lunes 6 de abril a las 5 de la mañana, conforme a la resolución administrativa. El Intran explicó además que de manera excepcional se otorgarán permisos especiales para el transporte de mercancías prioritarias o perecederas, tales como combustibles, agua envasada, alimentos, medicamentos, equipos médicos, desechos hospitalarios, entre otros bienes esenciales para la población. Y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, efectivos de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, apoyados por agencias de inteligencia del Estado, incautaron un cargamento de 564 paquetes de presunta cocaína en una labor conjunta desarrollada frente a las costas de la provincia de Barahona. Las fuerzas de seguridad, coordinadas por miembros del Ministerio Público, montaron un despliegue marítimo, aéreo y terrestre para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida que, según informes de inteligencia, se movilizaba hacia las costas dominicanas con un importante alijo de presuntas sustancias narcóticas. En una amplia e intensa operación por aire, mar y tierra, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, efectivos de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea y el Ejército, apoyados por agencias de inteligencia del Estado, incautaron un cargamento de 564 paquetes de presunta cocaína en una labor de interdicción conjunta desarrollada frente a las costas de la provincia de Barahona. Las fuerzas de seguridad, coordinadas por miembros del Ministerio Público, montaron un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida que, según informes de inteligencia, se movilizaba a costas dominicanas con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas. Luego de varias horas de ininterrumpida persecución, los individuos, al notar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha, lanzaron varias pacas al mar y emplayaron la embarcación en las costas de la playa Rafael de la referida demarcación, lo que obligó una amplia movilización de unidades de reacción para asegurar el control de todo el litoral. 2 hombres murieron y otro resultó herido durante un enfrentamiento a tiros en el sector Fondo de la Botella en Cienfuegos, Santiago Oeste, según informó la Policía Nacional. Las víctimas mortales fueron identificadas como Frailín Manuel de Jesús León, de 19 años, y Alberto Amaury López, de 25, quienes fallecieron a causa de heridas de arma, mientras que Juan José García Ventura, de 43 años, permanece ingresado tras recibir un disparo en el hombro izquierdo. Ya se ha identificado y se persigue activamente a otros implicados en este incidente de manera preliminar, de acuerdo con las informaciones de nuestros agentes actuantes en el caso. Tanto los occisos como los agresores habrían tenido conflictos previamente. De manera oportuna vamos a ofrecer mayores detalles conforme avancen las investigaciones de este incidente. En tanto, el Ministerio Público, reitero, y nuestros agentes de homicidios continúan trabajando arduamente para localizar a los agresores y someterlos a la justicia. Tras el hecho, los presuntos atacados huyeron y son activamente buscados por las autoridades, mientras la policía científica levantó evidencias en la escena y continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Más de 16 personas fueron detenidas y se incautaron más de 4.000 gramos de drogas, armas ilegales y otros objetos ilícitos durante operativos realizados el pasado fin de semana en Santiago, informó la Policía Nacional. Las acciones, coordinadas con la DNCD, el Ejército Nacional y el Ministerio Público, se llevaron a cabo en sectores como Cienfuegos y Barrio Libertad,
donde ocuparon decenas de porciones de presunta cocaína, marihuana, balanzas, cigarrillos y dinero en efectivo. Resultaron con la incautación de más de 4.000 gramos de sustancias controladas y otros ilícitos, entre ellos balanzas, 4 armas de fuego sin documentación legal, cigarrillos, máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal en diferentes establecimientos comerciales, equipos electrónicos, armas blancas y varias motocicletas, entre otros artículos. Indicaron que los detenidos y las evidencias fueron enviadas al Ministerio Público para los fines correspondientes. Por otro lado, la administradora de Fondos de Pensiones Popular reafirmó su compromiso con la responsabilidad social empresarial al realizar la remodelación integral de la cocina del hogar de adultos mayores del municipio de Mao, provincia Valverde, iniciativa que busca crear espacios seguros y dignos que mejoren la calidad de vida de las personas envejecientes en comunidades vulnerables del país. Entre los trabajos realizados se destaca la incorporación de equipamiento moderno y funcional, diseñado para optimizar las operaciones de cocina y garantizar un desempeño más eficiente del personal. Iniciamos este bloque de noticias en el plano internacional. Es que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que se accidentó este lunes al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo llevaba a 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas, informó el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Silva, en un video divulgado a través de la red social X. Según el general Silva, el accidente ocurrió cuando el avión, lamentablemente, que acababa de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto de Asís, también en Putumayo, transportando a un personal de soldados del Ejército Nacional, cayó en tierra y se incendió. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con las noticias, agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre señalado como el presunto responsable de provocar un incendio en una vivienda donde resultó fallecida su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la mañana de este lunes en el sector Maquiteria, en Santo Domingo Este. El detenido es Yelín Manolín Félix Vargas, de 47 años, quien fue arrestado tras una intervención policial, luego de ser identificado como el supuesto autor del incendio, registrado aproximadamente a las 10 de la mañana. Allí resultó fallecida la señora Aleni Pineda, de 42 años de edad. Y producto de las investigaciones y seguimiento fue apresado su esposo, de nombre Yelín Manolín Félix Vargas, de 47 años de edad. Hasta el momento, recuerden ustedes, de manera preliminar, el señor incendió este apartamento, quitándole la vida a su señora esposa y madre de 2 hijas, una de 11 años y otra de 20 años. Esta es una información que se encuentra en desarrollo. Nuestros agentes están en el lugar, están levantando evidencias, están realizando entrevistas, verificando si ciertamente se produjo algún disparo en esta vivienda, que es un apartamento, reiteramos, un segundo piso. Vecinos afirman haber escuchado una detonación similar a un disparo. Estamos investigando. En otra información, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, defendió las políticas de seguridad ciudadana implementadas por la actual administración del gobierno, al responder a las críticas del partido Fuerza del Pueblo, que cuestionó las estadísticas oficiales sobre homicidios y el estado de los destacamentos policiales en el país. Durante un encuentro con la prensa, al término de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, la funcionaria rechazó que exista manipulación en los datos sobre criminalidad, asegurando que las cifras actuales responden a un sistema más riguroso, transparente y unificado que el utilizado en administraciones anteriores. Por primera vez en el país hay un protocolo único para el levantamiento de cadáveres, con participación de todas las instituciones del sistema, afirmó Raful, al explicar que el nuevo mecanismo integra informaciones de la Policía Nacional de la República Dominicana, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la República y el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Momento de conocer las incidencias del tiempo. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que una masa de aire con bajo contenido de humedad asociada a un sistema anticiclónico mantendrá gran parte del territorio nacional con pocas lluvias de acumulados significativos. No obstante, las precipitaciones más relevantes se concentrarán en la región suroeste, mientras que se esperan chubascos dispersos en zonas costeras, así como en provincias del interior.
Los aguaceros más importantes podrán registrarse en la Sierra de Bauruco y áreas cercanas, acompañados de ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas. En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda precaución a embarcaciones pequeñas en la costa atlántica debido al oleaje anormal. Muchas gracias, Marilene, por siempre bien actualizarnos de todo lo que ocurre en el mundo del arte y el espectáculo. De esta manera finalizamos esta emisión estelar de noticias. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Nos volveremos a ver en una próxima entrega. Su Mundo TV.